TV Canal 44, la señal de todos. Muchas gracias a usted que este viernes sin corbata, ya me recordó aquí nuestro invitado de esta frase que hoy no he dicho, pero que en este viernes sin corbata nos acompaña, por supuesto. Y ha llegado el momento de platicar con el maestro en Derecho, Rodolfo Guerrero Martínez, como aquí lo conocemos cariñosamente y con afecto, el abogado cibernético. ¿Cómo te encuentras? Es especialista, por supuesto, en Derecho Informático y otras lides. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Efectivamente, ahora venimos sin la corbata, ¿verdad? Eso no significa que tengamos conocimientos menores, sino claro, que, bueno, hacemos alusión a que las cosas se aprenden de manera tranquila, amigable y directa con este maravilloso público de En Directo. Ahí está entonces la presentación, como siempre, muy fresco, muy contundente nuestro invitado. Y el día de hoy platicaremos sobre las oportunidades y riesgos de la economía digital. Antes de entrar a estas particularidades, mi querido Rodolfo, yo quisiera comenzar con lo más básico, si me lo permites. ¿Qué es la economía digital? Importantísima tu pregunta, mi querido Julio, y desde luego, pues acorde a saber todo lo que está pasando día con día en el uso de estos telefonitos inteligentes, ¿no? Que a veces tenemos nosotros que hacer frente a nuestra inteligencia natural para que las cosas puedan tener buenos resultados. Bueno, la economía digital denota precisamente esas bondades, esos beneficios de la Internet. Es decir, todo aquello que sirva para la comercialización de servicios y productos en el ciberespacio con el auxilio, con la comprensión de las tecnologías denominadas emergentes. Es decir, por ejemplo, el Internet de las cosas, que es la interconexión, por ejemplo, un teléfono celular con una iPad, con un asistente virtual como Alexa de Amazon, por ejemplo, para que tengamos mejor canalizado el tema, o la computación en la nube, es decir, todos estos servidores que hoy almacenan nuestras fotos, videos, etcétera, haciendo alusión también a Google y sus múltiples servicios. Y, por supuesto, lo que nos hace una referencia a la inteligencia artificial, por supuesto. De hecho, el informe sobre economía digital de la ONU en el año 2019 ya denotaba que también tenemos que comprender este ánimo no solamente de tecnologías emergentes, porque ya no son tan emergentes, sino las exponenciales, que incluso incorpora el tema de la cadena de bloques, que ya lo hemos enfatizado aquí, cómo se hace esa transparencia desde las transferencias que nosotros emitimos en estos planos intangibles, ¿verdad?, de la web y demás, y por supuesto, adicionalmente a ello, incluso haciendo alusión a temas electorales. Entonces, la economía digital es básicamente lo que hoy desempeñamos en redes sociales digitales, plataformas y aplicaciones a través, de manera muy cotidiana, de estos teléfonos inteligentes, para que con ello pues podamos dar a conocer que somos contadores, médicos, abogados 100% profesionales y que deseamos dar un servicio de alto valor agregado, o bien una persona que se dedica a comercializar ropa, calzado, etcétera, y todo eso hoy a través, insisto, de la automatización de los servicios. Vale la pena incluso agregar, querido Julio y auditorio, cómo el 100% de estas empresas que han acaparado el mercado con todo lo que implica la economía digital es Estados Unidos de Norteamérica y China. Prácticamente tienen un 80% del mercado, si no es que un poco más, en relación a cómo acaparan todo ese uso de las tecnologías para tener el 100% de los usuarios y todo lo que implica el crecimiento económico también de esto. Imagínate, ¿no? Entonces, la economía digital es un fenómeno, una realidad en crecimiento, pues francamente boyante, para buscar un término que lo pueda englobar. Y en este sentido, ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos? A ver, ¿con cuáles comenzamos? Pues empezamos con las buenas noticias, ¿verdad? Primero. Siempre se agradecen las buenas noticias, vivan las buenas noticias, y en ese entendido tenemos que hacer referencia a cosas muy importantes. A ver, yo referenciaba hace unos momentos eso que dan los informes para darnos una mejor dinámica de lo que son las cosas en la actualidad. Pero también
vale la pena agregar no solamente eso que referencié del 2019, si no me equivoco, un informe de la ONU bastante ilustrativo en este tema, sino del 2021 y que hace referencia incluso sobre toda la sinergia de datos que se están proporcionando y una comparativa de cómo hemos crecido en el tiempo. Por ejemplo, en el año 1992 se comprendía un tráfico de estos datos de 100 gigabytes. Fíjense, 100 gigabytes en el transcurso de un día. 1992. 100 gigabytes, esto comprendido por segundo ya a partir del año 2002. ¿Qué pasa más recientemente, por ejemplo, con el año 2017? Comprende 46.600 gigabytes por segundo. ¿Y qué pasa con el año pasado, 2022? ¿Cuánto comprendió de información? Del tráfico de esta información, 150.000 gigabytes, 150.700 gigabytes. O sea, hace bien importante para ver que apenas, pese a todo, querido Julio y auditorio, estamos en los albores de la economía digital. Las oportunidades es que hoy montemos una plataforma digital, que esa plataforma digital tenga un asistente y tenga la claridad de todo lo que nosotros vamos a dar y posteriormente a ello la aplicación de lo que haga posible las transferencias a través de cuentas de débito, de crédito, hoy a través de cadenas de tiendas de conveniencia, una muy preponderante en México, por ejemplo, ¿no? Sin mencionar la marca, ya saben cuál es. Sí, claro, y evidentemente PayPal, por ejemplo, ¿no? A nivel internacional. Serían algunas de las tantas oportunidades, desde luego. Tal cual. Nos llaman a la pausa, pero ahorita seguimos platicando. Claro que sí. Rodolfo, ¿te parece? No le cambie. 2 minutitos de mensajes y aquí regresamos. Estás viendo En Directo. Gracias, ahí estamos platicando entonces de la economía digital. Ahorita ya vimos varias de las oportunidades y antes de que platiquemos cómo está el asunto en otros países, quisiera que también nos enumeraras algunos de los riesgos, porque también hay que estar muy atentos. Hay que hablar de los riesgos y precisamente son esos nuevos modus operandi, ¿verdad?, para hacer la usurpación de la identidad de las personas. Yo referenciaba antes de entrar otra vez en vivo con mi querido Julio Ríos, sobre este caso que mencionamos, por cierto, como siempre en nuestras publicaciones más recientes en el NSC Iberoamérica, que invito a que consulten los artículos que hay en esta maravillosa plataforma iberoamericana científica y cultural, sobre el caso de pago a través de código QR en China. Fíjense, 2020 se daba a conocer que, haciendo alusión al año anterior, 2019, casi 9 de cada 10 chinos hacían pago a través de código QR usando su teléfono inteligente, desde un negocio pequeño hasta un gran negocio o una gran empresa restaurantera, hotelera, etcétera. Entonces, eso nos denota que el futuro de la economía digital es pujante y no está lejano a establecerse de una manera mucho más amplia en territorio nacional. Es decir, ¿qué significa el uso del código QR en China? Que desde prácticamente 5 o 6 años en China no se utiliza el papel moneda. Es decir, sigue existiendo, pero casi ya no se hace uso. Adicionalmente a ello, tampoco de las tarjetas de débito o de crédito. Y tú te preguntas, pues, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el código QR lleva ese link de acceso, de aprobación por las instituciones bancarias que son chinas y que facilitan todo ese nuevo pago, esa forma de pago. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, precisamente que usurpemos, que engañemos, que incluso sobrepongamos un nuevo código QR generado por un grupo de cibercriminales y que no haya pues el tiempo, ¿verdad?, para que las personas digan, oye, pero pues se supone que debería ser legítimo, resultó no ser, y entonces lo que yo hice de un pago, por ejemplo, en China se dio un caso de un sistema de pago para uso de bicicletas. Bueno, al final yo no pudiera usar ya mi servicio de uso de bicicleta porque resulta que no pagué a la institución para que me dé ese permiso, sino que a través del código QR que fue sobrepuesto
o reemplazado por cibercriminales. Le pagué a los cibercriminales el tema de las bicicletas, ya no pude usar mi bicicleta y pues ya me quedé sin el uso de esa fantástica modo de transporte. Entonces, esos son los grandes temas que hoy nos tenemos que fijar: mitigar riesgos, la promoción y el involucramiento del gobierno es importantísimo, al igual que las buenas prácticas por parte de pequeñas, medianas y grandes empresas. Dicho sea de paso, hablando en esta misma línea, querido Julio y auditorio, ha existido una asociación un acuerdo de asociación muy importante promovido por Chile, en donde participa también Nueva Zelanda y Singapur, para impulsar a las micropymes en mayores oportunidades en este tenor, pero obviamente rescatando esos casos como el que estoy poniendo del código QR, que para más que alguno es atractivo. Hoy lo hacemos para temas de vender ropa y etcétera. Ok, más rápido, ¿no? Ya, no registres mi número, ahí te va el código QR. Y listo, se identifica en el teléfono inteligente, se pasaron los datos y listo. Pero hay que cuidar y hay que tener más observación en todo esto. Es complejo, yo sé, da para todo un bloque por separado, pero sí es importante darnos cuenta en las URLs y cómo nos las hicieron llegar. Redes sociales digitales, mensajes por SMS en teléfono convencional, hay que cuidar mucho eso. Sí, claro, y más allá de que muchas personas quizás soñamos en que ya no tengamos que usar el efectivo, en un país como México yo creo es complejo todavía emprender estas tecnologías, ¿no? Porque tenemos muchas realidades distintas. Claro. Un país multicultural, ¿no? No es lo mismo en ciertas regiones donde es rural, donde hay selvas, donde hay totalmente, playa, Julio, etcétera, y las grandes urbes. Totalmente. Entonces, para homologar todo esto está por ahora complejo en México. Sí, mi querido Julio, y aprovecho justamente haciendo recordatorio de lo que ayer abordé con los colegas en señal informativa del caso del mercado gris de los smartphones. Vamos a hacer esa analogía, porque precisamente estamos diciendo, por un lado, de que debe de haber una homologación de las cosas para que sean legítimas y no nos afecten, que sean las originales, vaya, pero a su vez no podemos caer en un ánimo de centralismo, en donde se corte esos beneficios de la economía digital. Es decir, que alguien que genere la tecnología diga, nada más yo y solamente yo y nada más lo que yo determine. Pues las cosas no son así. Y más por eso mismo, para cortar la brecha digital. Claro, yo no voy en contra de que las cosas sean claras y evidentemente en ese tenor tenemos que aplicar reformas a nuestros ordenamientos vigentes, por una parte, querido Julio, que aluden, por ejemplo, a la protección de datos personales, a los derechos del consumidor y en donde deben de estar involucrados qué instituciones. Por ejemplo, en este tema que estoy mencionando recién, la Profeco, el Instituto Federal de Telecomunicaciones e incluso ante la falta de conocimiento de los datos que simboliza hoy el tenerlos inmersos en un teléfono de estas naturalezas, la Conducef en temas financieros. Imagínate, te cancelan el teléfono y mis datos de acceso, pues resulta que los puedo checar en una computadora, pero muchas personas no saben esto. Y es precisamente la brecha que tenemos que acortar en los conocimientos digitales. Oye, Rodolfo Guerrero, especialista en Derecho Informático, y se han multiplicado las modalidades de pago en la economía digital, claro, de muchas maneras, ¿no? Desde, mencionabas el PayPal, aquí sí podemos decir marcas, luego que el Mercado Pago, sí. También en Oxxo, en las tiendas de conveniencia puedes pagarlo. ¿Todo esto está regulado? ¿Hay algún ordenamiento que vigile todas o cada quien anda por su cuenta? ¿Cómo funciona? Bueno, a ver, tendríamos que ir por partes, ¿verdad? Es decir, en razón de la fiscalización por una parte, en razón de las autorizaciones que tengan diferentes opciones, por ejemplo, hoy catalogadas en nuestro país como instituciones de tecnología financiera, que deben de tener la validación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero por otra parte, en donde sí o sí se da una claridad en la prestación de servicio que nosotros tengamos de un tercero, de una compañía o del propio gobierno, en términos y condiciones, y en donde se pueda presumir que hubo un consentimiento informado. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque hoy, ante el tema de la criptoeconomía, que es otro gran tema. Ya no lo entré ese porque era muy amplio, pero podemos observar cómo hoy se está presumiendo que se haga una laceración enorme a la identidad digital a las personas. Un proyecto que te invito a leer en este artículo que recién se publicó el lunes pasado, esta semana, querido Julio y auditorio, pues de WorldCoin, ¿verdad? Y el involucramiento, por cierto, en la confundación de este proyecto del CEO de ChatGPT. ¿Qué les parece?
pues así las cosas y vale más entonces enfocarnos sobre los detalles para no ser vulnerables. Ahí le entraron ya los de la empresa, es OpenAI, ¿verdad? Los que hacen OpenAI, ChatGPT. efectivamente, mi querido Julio y auditorio, vale la pena leer, vale la pena informarnos y vale la pena siempre decir, no acepto y busquemos otra opción. Ahí está entonces, como siempre, muy claro en sus conceptos, el abogado cibernético Rodolfo Guerrero Martínez. Si usted quiere saber más, los datos ya los conoce, ahí en Facebook Coffee Low, que es esta asociación. Y pues aquí seguiremos platicando, mi querido Rodolfo, esto de la criptoeconomía, a ver si luego lo abordamos también. Claro que sí, querido Julio. Coffee Law SC en Facebook, Sociedad Civil, que recién hemos tenido una sesión del Consejo Consultivo de la propia sociedad y que muy pronto estaremos dando información en la que puedan tener justamente conocimiento de nuestros derechos que hace falta proteger a toda costa y, por supuesto, hacerle saber al gobierno que pues ellos tienen que estar sobre esta línea, por supuesto. Ahí estaremos platicando. Hubo ahí una exposición bien interesante de blockchain para notarías, por ejemplo. Luego vamos a tratar todos estos temas aquí. Nos llaman a la pausa por parte de la implacable producción, así que regresamos en un instante.